La historia del cine está plagada de rodajes accidentados. La mismísima Casablanca, que para los amantes del cine es perfecta, dio pie para que se escribieran cientos de libros contando la historia de su filmación. Happy Together, del director Wong Kar-wai, fue filmada en la Argentina y durante su filmación se acumularon anécdotas como para llenar varios libros. De hecho, su historia la escribió el periodista Diego Curubeto en su libro Babilonia Gaucha, Ataca de nuevo. Wai llegó a la Argentina con un... González pasó años sin saber del todo lo que quería hacer. Empezó su carrera de muy chico y casi de casualidad. Era apenas un niño y vivía en Cruz del Eje. Cruz del Eje en realidad ha cambiado un poco en los últimos años, está intentando, digamos, hacer un cambio positivo en el sentido de que haya otro tipo de puestos de trabajo y ese tipo de cosas que se perdieron con la desaparición de los ferrocarriles ahí. Una ciudad muy tranquila, una de las ciudades más antiguas, más viejas de la provincia de Córdoba, ¿no? Que había tenido un crecimiento brusco, grande, cuando la instalación de los talleres ferroviarios ahí y demás, y una muerte súbita, ¿no? Cuando la desaparición de los ramales. Eso fue yo creo que es uno de los ejemplos más contundentes y más claros de la influencia que ha tenido el ferrocarril en un sentido y en el otro, ¿no? Mi padre trabajó en el ferrocarril durante 4 décadas y pertenecía a una familia muy humilde, habían llegado desde La Rioja. Mi padre nació en Olta, en La Rioja, y bueno, llegó a vivir a Cruz del Eje con su madre, con su padre, todos los hermanos, y se casó con mi madre, que era de origen italiano, una mujer que provenía de otro tipo de historia, ¿no? Y eran muy distintos también de carácter, ¿no? Éramos 4 hermanos, 5, en realidad murió una cuando recién nacida, ¿no? La hermanita esa que no conocí nunca, ¿no? Nada más que a través de los caminos del cementerio por el que me llevaban a llevarle flores los domingos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, yo era el tercero de los 4 hermanos. A los 6 años me propusieron cantar en realidad me propusieron cantar para cubrir un espacio que había quedado porque un chiquito que tenía que cantar una canción mexicana en una fiesta de la escuela se enfermó. Así que ahí es donde el destino empezó a operar. Yo creo que los que se dieron cuenta antes que yo fueron la maestra de música, ¿no? Del colegio primario, porque ella se ve que cuando reunía los grados y todo se los hacía cantar, y bueno, ahí se dan cuenta, distinguen más o menos quién canta más o menos bien, quién afina, ese tipo de cosas. Entonces cuando hubo este problema con el chiquito me llamaron a mí, siguiendo el consejo de la maestra de música. Y después no paré de cantar más porque ellas me elegían para todas las fiestas, era una figurita repetida, y eso me valió bueno, muy buenas notas en la escuela y el odio de muchas madres que decían que estaba acomodado. Y tenían un poco de razón, la verdad. Escuchaba mucha música folclórica, que era lo que se escuchaba en esa época. Se escuchaba muchísimo, no es que coincidiera exactamente con el boom de la música folclórica, porque eso fue un poco más tarde. Pero sí se escuchaba mucho y mi padre cantaba también, cantaba rancheras. Bueno, cuando me vine a Buenos Aires a cantar, que yo tenía 15 años, me ofrecieron un contrato de 1 año en el Canal 13. Y me vieron en una entrega de premios Martín Fierro acá, que yo venía a cantar en una delegación del Canal 12 de Córdoba, y era una especie de niño prodigio, digamos, ¿no? Una especie de Joselito cordobés. Y canté en la ceremonia esa en la que no me escuchó nadie, salvo los que me interesaba que me escucharan, que eran los productores del Canal 13, que me ofrecieron 1 año de contrato. Y fui a un programa que se llamaba Escala Musical. Sí, que era un programa tallado a medida para los chicos que querían empezar, que cantaban música pop de aquella época. Y el mismo año que debuté yo, debutaron Sandro y los de Fuego también. Sandro tiene 3 años y medio más que yo y tenía el grupo en esa época, que tocaban rock and roll. Y yo cuando vine a cantar rock and roll, porque habíamos formado un conjunto de rock and roll en Cruz del Eje, que se llamaba The Twister Boys. Pero no tenía mucha idea del estilo, en realidad. Yo desistí de cantar rock and roll cuando lo vi a Sandro, ¿no? La primera vez, a Sandro y los de Fuego, porque me parecía que lo que hacían ellos era rock and roll y lo que yo hacía no iba a llegar a hacerlo nunca. Yo tuve un problema en la escuela secundaria, me acuerdo del primer año, para ir a uno de los viajes, el director de la escuela era Ernesto Molinari Romero, que fue diputado nacional, un hombre extraordinario, una gran cultura, estupendo.
Y él ese día llamó a mi padre y le dijo, mire, don González, me parece que usted tendría que tomar cartas en el asunto. Eso de cantar está bien como pasatiempo y demás, pero lo importante es que estudie y demás, ¿no? Es un consejo muy sensato, el de Molinari Romero, pero que casi tira por la borda lo que podía haber sido en ese momento, lo que era en ese momento por lo menos una vocación muy fuerte. Bueno, me decían Marito González porque yo me llamo Mario González y el diminutivo era inmediato cuando me veían, ¿no? Surgía inmediatamente porque era flaquito, ¿no? ¿Y por qué era flaquito? Esmirriado, todo chiquitito. Empecé como cantautor, cantaba canciones mías, cantautor al nivel que yo podía, ¿no? Hasta donde me llegaba, daba el cuero. Y si no, después, bueno, una vez entró en la vorágine esta de las compañías grabadoras y demás, en esa época se hacían muchos covers, versiones de canciones italianas sobre todo. Llegué a grabar un par de discos con ese tipo de repertorio, ¿no? Había canciones que yo mismo había compuesto, que yo escucho ahora, eran canciones muy candorosas, que es una cosa muy tierna, muy de la edad, ¿no? Y después había otras canciones que no tenían absolutamente nada que ver con esas, que eran las que me habían dado para que cantara. Claro, por ahí cantaba cosas que no tenían nada que ver conmigo, no había una coherencia, digamos, ni había ni siquiera una estructura de carrera pensada, no había nada de eso, ¿no? Estando en España, nada más llegar, tuve la oportunidad de conocer a Perón, fui a la casa de él. Cuando era niña era así. Bueno, cuando empecé a componer canciones de verdad y eso fue cuando, después de haberle llevado una canción a Quino, al dibujante. Quino. Nacido en Mendoza, Joaquín Lavado es uno de esos humoristas internacionales cuyo trazo inconfundible se puede apreciar en innumerables publicaciones de todo el mundo y cuyos chistes, después de la sonrisa inicial, nos producen acidez estomacal. Para muchos, es más filósofo que humorista, lo que transforma sus páginas en verdaderos editoriales sobre el estado del mundo. Mafalda fue su creación más famosa y dejó de hacerla en el punto más alto de su éxito, aunque eso es relativo porque aún hoy las distintas ediciones de aquella tira emblemática de los 60 se agotan. Le llevamos una canción que habíamos compuesto con un amigo con el que estudiaba yo publicidad y le llevamos una canción escrita sobre el personaje de Mafalda. Y bueno, nos dijo, me acuerdo que cuando nosotros viéramos que aparecían muñequitos, merchandising de los personajes de Mafalda, sería porque ya había decidido no dibujarlo más, ¿no? O no trabajar más en él. En realidad fue una forma discreta, maravillosa de decirnos que la canción era una porquería. No hacía falta eufemismo, en realidad, si no lo decía lo hubiéramos entendido. Pero ahí entendimos una cosa muy importante, que no bastaba con querer hacer las cosas, ¿no? Que había que trabajar mucho más y manejarse con un rigor un poco más grande. Y bueno, y es lo que hicimos, y empezamos a componer canciones, y fueron esas canciones las que ya tenían un tratamiento, digamos, diferente a aquel de Mafalda, y ahí escucharon esas canciones, me escuchó Luis Aguilé esas canciones. Luis Aguilé. Su primer trabajo fue como bancario, pero paralelamente se presentaba en la Maison Doré, uno de los lugares de moda de los 50, y hacia 1956 grababa su primer disco. Su estilo era más bien raro, dirán algunos, pero el repertorio estaba hecho de los hits del momento. Luego de una ruptura romántica traumática con Mariquita Gallegos, en 1963 viajó a España, donde vive actualmente. Y se las llevé para que las cantara él, no para cantarlas yo, y a él le gustó mi manera de cantarlas justamente y me ofreció irme a España. Quería buscar un seudónimo, quería hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero, y te digo que a los 20 años está muy bien para empezar una carrera de cantante. Ahí empecé a ser Jairo. Buenos Aires en los 60, un mundo en cambio, un país que pasaba de un gobierno democrático con serios problemas a una dictadura que se llamaba a sí misma Revolución Argentina. Jairo todavía no era Jairo. Trataba de salir de una relación que lo ahogaba y empezó a buscar una salida. En realidad, Buenos Aires para mí cuando yo me fui era como una experiencia, como una frustración. Nunca llegué a cuajar, digamos, una buena relación
los medios en Buenos Aires. Yo la recuerdo también como una época en la que pasaban muchas cosas y recuerdo muchísimas de las cosas que pasaban, pero también me acuerdo muy bien de lo que pasaba conmigo personalmente, ¿no? Y no avanzaba nada. La verdad es que daba 2 pasos adelante y 3 para atrás. Y bueno, eso me hizo tomar una decisión, la de no cantar más, es decir, hasta que no llevé las canciones a Aguilé, que las llevé con la intención de que las cantara él. Fui y grabé un disco y el primer disco funcionó muy bien en algunos países. No en la Argentina, porque salió en la Argentina también, pero no tuvo mucha repercusión. Pero sí en otros países, y eso me permitió avanzar un poco, ¿no? Fue en Venezuela, Puerto Rico, Colombia, en todos esos países tuvo mucho éxito el primer disco. En el año 74, ya llevaba 4 años en Europa, grabé una canción, un disco, ya no estaba con Luis Aguilé en ese momento. Grabé un disco que se llamaba Jairo, así nomás, y tenía 2 canciones que fueron éxitos muy grandes en Argentina. Uno era El Valle del Volcán, que compuse con María Elena Walsh, y Amigos Míos Me Enamoré. Esas 2 canciones fueron seguidas una de la otra, estaban en el mismo disco además. Pero El Valle del Volcán tiene la historia particular de que, bueno, la escribí con María Elena, cuando María Elena se fue a pasar una temporada en España, en Europa, va. Y estuvo en España y en ese momento yo le llevé una música que tenía escrita, que era El Valle del Volcán. Y ella le puso una letra con una rapidez, lo hizo. Me fui a comer un sándwich abajo donde vivía ella y cuando volvimos con Teresa, con mi mujer, ya tenía la letra escrita, ¿no? En esa época, en los años 70, cuando yo llegué a España, había 2 cosas que eran muy importantes y de las que yo no tenía conciencia. Primero era la situación de muchos de los artistas que luchaban un poco por su identidad cultural y demás, porque eran los últimos coletazos del franquismo, del 70-75, que es cierto que se había debilitado, digamos, como régimen, pero que tenía aristas muy fuertes, y el caso de la censura y ese tipo de cosas funcionaban exactamente igual que muchos años antes. Entonces eso lo fui comprendiendo poco a poco. Y otra cosa con la que tuve que ver en esa época es cuando se pergeña el término de Sudaca, ¿no? Que fue en ese momento en que empezaron a hablar de esto, porque eran sobre todo artistas argentinos que habían llegado y gente que trabajaba en los medios, que eran argentinos, ¿no? A tal punto fue escandaloso aquello que me acuerdo que publicamos una carta abierta en los diarios que firmamos los artistas argentinos que vivíamos, los artistas sudamericanos que vivíamos ahí, que era, qué sé yo, Waldo de los Ríos, Alberto Cortés, Luis Aguilé, bueno, mucha gente que estaba ahí, muchos músicos, actores, gente que trabajaba en la televisión, Vanegas, en fin, gente que estaba muy bien. Chicho Báñez Serrador, que aunque español, había nacido en Argentina y tenía un contacto con la Argentina extraordinario. Bueno, aquel término, que era un término muy despectivo, el de Sudaca, ahora se ha quedado como una cosa anecdótica, pero en aquel momento fue fuerte, sí, fue muy fuerte. Cuando yo me fui de acá con una dictadura en Argentina, ¿no? Yo había conocido además circunstancialmente, porque al haber vivido él tantos años en la ciudad donde yo nací, había conocido a Arturo Illia, ¿no? El solo hecho de que alguien que vivía en la misma ciudad que yo cuando yo era adolescente hubiera sido elegido presidente de la República, para mí era un hecho tan extraordinario que inmediatamente me ponía de su lado, ¿no? Y bueno, en esa época me dolió mucho cuando derrocaron a Arturo Illia, fue un golpe muy fuerte en ese sentido. Fue el primer golpe, digamos, políticamente que haya llegado a sentir como algo propio, ¿no? Como un golpe, como una bofetada que me hubieran dado a mí mismo. Aquí estaba en Buenos Aires en ese momento, ¿no? Y después, bueno, estando en España, nada más llegar, tuve la oportunidad de conocer a Perón, fui a la casa de él, también de una manera fortuita, porque resulta que le habían mandado una película para las fechas, para Navidades. La gente que estaba ahí decía, sí, no sé, pero yo no sé por qué esa cosa. Yo tenía 20 años, 21, claro, y conocer a Perón, además, ¿cómo no vas a conocer a Perón, no? Entonces yo dije, sí, yo se lo llevo. Y yo me acuerdo que acababa de conocer a la que después sería mi mujer, a Teresa, ¿no? Y le digo a Teresa, ¿me acompañás? Vamos a visitar a Perón. ¿A Perón? Dice, ¿a Perón cuál es? ¿El que vive? Ah, sí, el argentino me dice. No tenía ni idea ya, o más o menos, ¿no? Entonces fuimos a la casa de Perón y no nos dejaron entrar. Un día que nevaba, 24 de diciembre. Una nevada tremenda en Puerta de Hierro.
Llegamos, policía, ejército, de todo. Había en la puerta una especie de garita y no nos dejaron entrar. Y yo llevaba la bobina, era una película. Creo que era un saludo de Isabel Martínez, que estaba en Buenos Aires. Isabel Martínez, mirá, qué carrera política. Entonces fui bueno, le dije que me lo llevaba. Y me dijeron, no se lo puede llevar, tiene que entregárselo. No, se lo entrego en mano, si no, no se lo entrego. Y nos íbamos. Y nos vinieron a buscar y nos hicieron entrar. Y cuando entramos, un caminito de laja, me acuerdo, piedra laja, así. Y en el fondo, en el porche de la casa, estaba Perón, que estaba solo en la casa. Y me impresionó muchísimo. Pero ¿sabes por qué me impresionó? Porque cuando vos has oído hablar mucho tiempo de alguien, durante muchísimos años, mi padre era muy peronista, todos los hermanos peronistas, salvo uno, que era radical, los demás eran todos peronistas. Y verlo así de lejos me impresionó porque parecía muy joven. Yo dije, no puede ser que este sea Perón. Y vos sabés que a medida que uno se iba acercando, porque tenía el pelo el tipo, así, tenía un porte, era muy esbelto, un tipo alto, así muy... Entonces íbamos caminando y a medida que nos íbamos acercando, yo me iba mirando y cuando me acerqué al lado, que el tipo abrió los brazos y dije, este es Perón. Porque abrió los brazos en un gesto típico, ¿no? Y entonces le vi la cara de cerca, ¿viste? Y tenía la cara como ajada, ¿viste? Como los papiros, ¿sí? Sí, como arruguitas chiquitas. Y un tipo encantador, ¿no? Nos quedamos horas, porque estaba solo. Estaba solo y estaba con dos chicos, con un pibe y una piba, que llegaban y que estaban dispuestos a hablar de cualquier cosa, del buen tiempo, de la lluvia y del buen tiempo, como dicen los franceses. Y entonces él, como yo acababa de llegar a España, me aconsejaba sobre las comidas, esto, lo otro. Nos quedamos horas, nos invitó a cenar. Y no nos quedamos porque, dice, siempre me gusta aquella gente joven en la mesa. Y no nos quedamos porque era la primera cena de Navidad a la que me habían invitado los padres de Teresa. Y yo dije, no. Paul Eluard, incluso él se jactaba un poco de eso. Yupanqui decía que había sido su secretario, ¿no? Soy... Europa, a comienzos de los 70, al final del franquismo y Francia como meta. París como refugio de latinoamericanos y un mundo a descubrir. Jairo ya era Jairo y todos querían cantar con él. Yo me fui en el 77. Me agarró en Francia, que era el país que más virulentamente manifestaba contra las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Había una manifestación, salía una manifestación diaria, era tremenda, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien, bueno, en esa época, por supuesto, a mí no me trajeron para cantar, yo vivía ahí, tenía una relación muy mala con la embajada argentina, porque me acuerdo que cuando fui a cantar en el Olimpia la primera vez, me invitaron, o invitaron a la gente del espectáculo para una recepción y yo les dije que no, pues yo no podía estar hablando contra la dictadura y aceptar una invitación de uno de sus representantes, ¿no? Me parecía tan fuera del lugar, ¿no? Francia siempre fue una especie de meca para los artistas argentinos, ¿no? Para los escritores, para los pintores sobre todo, músicos. Siempre ha habido una tendencia, digamos, a buscar París como meta, ¿no? Después cambió un poco el ángulo de la cosa y la gente empezó a ir más para Estados Unidos o otros países, ¿no? Pero en ese momento, en los años 50, en los años 60, era Francia, ¿no? 40, 50, 60. Y había exiliados de la dictadura última, de la sangrienta, de la tremenda, pero también había otros exiliados anteriores, ¿no? Que era el caso de Yupanqui, por ejemplo. Yupanqui fue aprendiz de periodista en crítica y participó de una revuelta a favor de Irigoyen contra el golpe de 1930, por lo cual se tuvo que exiliar en Uruguay. En 1948 volvió a la Argentina y su militancia comunista le costó la persecución del gobierno peronista. Según el mismo Atahualpa, lo acusaban hasta del crimen de la semana siguiente. En 1951, en una reunión en la casa de Paul Eluard, una cantante lo escuchó tocar la guitarra y lo invitó a participar de su próximo show. Así fue como Atahualpa debutó en París en un show de Edith Piaf. Yupanqui era una persona muy especial, eso ya es bastante obvio, pero era un hombre, un artista
primero un artista excepcional, un poeta maravilloso y muy admirado por los franceses, muy admirado. Y sobre todo él cuando llegó enseguida logró la adhesión de mucha gente de la intelectualidad de Francia, ¿no? De París, es decir, en los cafés concert o en los cabarets de la Rive Gauche, que le llamaban, que están en el lado izquierdo del Sena, iban a verlo todos los intelectuales, entonces eso le hizo codearse con Picasso, con Paul Éluard, con gente así, muy importante, con la gente del surrealismo. Paul Éluard incluso, él se jactaba un poco de eso, Yupanqui decía que había sido su secretario, ¿no? Porque le arreglaba los papeles, sí, se jactaba, dice, Paul Éluard era mi secretario, y salíamos a hacer footing por Les Tuileries, decía. Y es así, es cierto, sí, es cierto. Y una anécdota muy buena de Yupanqui con Picasso, porque tenía algunos problemas Yupanqui con el idioma. Le comentó a Picasso que tenía inconvenientes en la reunión donde lo invitaban para conectar con la gente y demás. Y Picasso le dijo, usted no se preocupe, Yupanqui, y haga como yo. Dice que hablo 5 idiomas, todos en español. O sea, un consejo marca de la casa. Los primeros recitales en el Olimpia, yo entré en el Olimpia como quien entra en un templo sagrado, es decir, yo decía, bueno, voy a cantar acá, te imaginás, se me vinieron encima los nombres de todos los tipos que pasaron por ahí, desde Brel, pasando por Piaf, los Beatles o qué sé yo, Sinatra, se cantaba en el Olimpia, ¿no? Qué hazaña extraordinaria. Pero uno se acostumbra muy rápido a lo extraordinario. Se acostumbra muy rápido a lo extraordinario. Y a veces pierde un poco de conciencia de lo que significa el lugar, sí. Yo he tratado de mantener ese contacto, digamos, entre lo extraordinario y un artista, ¿no? Porque es muy bueno. Los teatros son eso. Con Aznavour canté en varios lugares, porque cuando yo llegué me ofrecieron hacer una gira con él, después de haber tenido el primer éxito discográfico yo. Entonces él hacía mucho que no cantaba en Francia. Por razones personales, no sé cuáles serían. La cuestión es que hacía 5 años que no iba a cantar a Francia. Imagínate lo que era el regreso del hijo pródigo, porque él es el artista francés más famoso en el mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y entonces volví a Francia y bueno, contactaron a mi representante para que yo hiciera la primera parte de su espectáculo. O sea, ir como, eso se llama vedette americana en Francia. Está la vedette inglesa, que es la que canta un par de canciones, o el tipo que canta un par de canciones. Luego la vedette americana que canta 9, 10 canciones, termina la primera parte y en la segunda parte está el artista principal. Así se estructuran las giras, o se estructuraban las giras en esa época, en Francia, ¿no? Y entonces Aznavour me contactó, su representante, Léon Saillant, me contactó y hice una gira con él. En esa época había una canción sobre todo que se llamaba Je t'attends, j'attendrai, una cosa así, te espero, o algo así, que compuso con Gilbert Bécaud, fíjate vos, una cosa rara. Compusieron letra y música los dos. Me parece que la letra es de Aznavour en este caso y la música de Gilbert Bécaud, al que también conocí bastante bien. Y son monstruos de la canción francesa, aunque yo puedo presumir de algo mucho más importante y a mí me llena de orgullo, es que yo he conocido al que si le sacaran el ADN, hubieran sacado el ADN, seguro que salía como padre de la canción francesa, que es Charles Trenet. Charles Trenet, él estaba retirado cuando yo lo conocí, cuando yo lo quise llevar a un programa de televisión que yo hice. Entonces yo quería que él formara parte de ese programa y los productores, que se llamaban Carpentier, que eran los productores más importantes en la televisión ahí en Francia, me dijeron, no, pero él está retirado, está viviendo en una mansión en los Pirineos, no tiene nada que ver, no va a querer venir a París a hacer un programa de televisión. Y lo llamé por teléfono, igual yo insistí, lo llamé y el tipo vino. Y no solamente vino, cantó una canción conmigo y a partir de entonces no dejó de cantar más. Siguió cantando hasta el día en que se murió. O sea que es tan importante Charles Trenet que el día que se murió declaró Francia un día de duelo nacional. Claro, y haber logrado que haya vuelto, claro, en un programa, para mí es el motivo yo creo que es el mayor motivo de orgullo que yo tengo en toda mi carrera. Yo lo he visto a Piazzolla, cuando grabamos la Milonga del Trovador, justamente, expulsaron músicos del estudio, ¿no? Ces danseuses légères
Mis encías me molestaban, así que fui al odontólogo. Empiezo a volver en el 82. Antes venía esporádicamente. Vine una vez en el 79, invitado a un programa de Mirta Legrand, un almuerzo de Mirta Legrand. Ahí conocí a Astor Piazzolla. A partir de ahí empecé ya, bueno, ahí nos contactamos, él ya sabía. Pues es que ya, a mí me da mucha vergüenza hablar de mí en la mesa. Me daba mucha vergüenza y me da, qué sé yo, hablar, y sobre todo si trataba de hablar de logros, ¿viste? De cosas, me daba mucha vergüenza. Entonces Piazzolla me hizo un favor inmenso, fue extraordinario. Él habló por mí. Habló de lo que, porque él vivía en París y él veía lo que pasaba conmigo en París. Entonces lo decía a la gente. O sea, que tenía un aval extraordinario, el mejor de todos. Y lo primero que hice, canté de él, fue una canción que se llamaba Por Millones de Niños. Después hice El Diablo, otra canción que se llamaba, bueno, y después hice La Milonga del Trovador, ¿no? Canciones que compuso con Horacio Ferrer. Él era bueno, que se manejaba con el nivel de exigencia que debe manejarse cualquier artista, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que no estábamos muy acostumbrados a eso, pero para mí los grandes artistas que yo he conocido se manejaban con ese nivel de exigencia, ¿no? Y con una personalidad y una cosa notable, ¿no? Yo lo he visto a Piazzolla, cuando grabamos La Milonga del Trovador, justamente, expulsar a un músico del estudio, ¿no? Lo echó del estudio. Y yo pensaba que lo había echado porque estaba borracho el tipo. Estaba borracho y eran las 11 de la mañana. Y los músicos le vinieron a pedirle disculpas porque, bueno, perdónenlo, tienen problemas personales, y Piazzolla dice, sí, pero no los traslade al trabajo y demás. Entonces dice, le digo, ¿y lo echaste por eso? Y me dice, no. Dice, lo eché porque estaba fumando mientras tocaba y caía la ceniza sobre el instrumento. Y eso es una falta de respeto al violín. Es una falta de respeto al instrumento y eso no lo puedo perdonar. Dijo, es una cosa extraordinaria, ¿no? Incluso le digo, y me dice, la macana es que la introducción toda la iba a tocar el primer violín. Digo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y voy a tener que tocar el bandoneón. Le digo, uy, eso sí que es una macana. Jairo regresó a la Argentina cuando estaba claro que la democracia era una realidad. Nunca renegó de su filiación radical ni de su simpatía por el doctor Alfonsín. Yo lo había conocido a Alfonsín en Francia, cuando hizo ese viaje, digamos, buscando apoyos en distintos países europeos, y pasó por Francia. Entonces yo conocía a muchos, dentro de los amigos míos exiliados también, conocía a varios radicales también, ¿no? Y me encuentro con Antonio Seguí, con el pintor, ¿no? Entonces él había estado con Alfonsín. Había estado la noche anterior, había charlado con él, con unos amigos, se lo habían presentado, y Seguí me dijo, es muy simpático, dice, un tipo, me gusta, dice, me gusta. ¿Viste esas cosas que te dicen? Me gusta, como diciendo, me gusta para lo que viene, ¿no? Me gusta. Bueno, yo me fui con esa idea, ¿no? Y recibí una invitación para ir también a una cena con él. Y fui y ahí lo conocí. Y después, bueno, vine a la Argentina para para vivir in situ, digamos, claro, porque era un momento histórico y mi mujer estaba... No, mi mujer estaba cansada de mí, ¿viste? Y de mis ires y venires con el asunto de la democracia en Argentina, la vuelta a la democracia, no hablaba de otra cosa, era monotemático. Entonces un día plantó y me dijo, me dio un pasaje, me dijo, toma, andate, no te quiero ver más. Y me vine a la Argentina, y bueno, en Argentina cuando llegué, me acuerdo que fuimos con un amigo mío, con Víctor Cañardo, y con Bello, ¿te acordás el dirigente radical de La Boca? Fuimos al Canal 7, donde estaba Alfonsín en un programa que se llama Cordialmente, de Mareco, que invitaba esa semana, que era la semana previa a las elecciones, un día a cada familia de los candidatos, el candidato con su familia. Entonces ese día estaba Alfonsín, y fuimos al Canal 7. Y estaba en el Canal 7 esperando en el café, sentadito, tomando un café, porque había un mundo de gente, era imposible llegar a Alfonsín. Y entonces vine a buscarme el productor del programa, que era Horacio de Dios. Y vine a buscarme y me dice, Jairo, vení, me agarraron y me llevaron. Pero me llevaron, yo no pisaba el suelo. Me hicieron pasar por entre la gente en el estudio y de repente Mareco dice, y hay alguien acá, veo, qué sé yo, Cordobés, Jairo, y sin darme cuenta ya estaba delante de la cámara. Y estaban los Alfonsín ahí. Sí. Y entonces entré y Mareco me dice, ¿qué estás haciendo en Argentina? Esto, pero era el programa de Alfonsín. Entonces yo
me quedé un poco sorprendido. Me preguntaron si podés cantar una canción, y canté una canción. Y yo, ¿a usted cuál le gustaría que cantara, doctor? Y dice, bueno, y el hijo dijo, una de la nostalgia, bueno, canté otra. Canté tres temas, pero yo me preguntaba, un programa como este, en una etapa, digamos, de las elecciones, de la campaña, que era clave, ¿no es cierto? Porque en ese momento había que hacer pasar el mensaje sí o sí, en los últimos momentos, era fundamental la televisión en ese momento. Yo dije, ¿por qué me hacen cantar a mí? En vez de hacer hablar. Y resulta que muchos años después me enteré de esa situación, que Alfonsín estaba afónico, no podía decir una palabra. Y la familia era más bien callada. Entonces estaban desesperados porque el programa le faltaba cosa, le faltaba chispa. Y entonces por eso me hicieron cantar. Yo me enteré, pero te digo, me enteré como 10 años después. ¿Por qué? Sí, me lo contó Mareco. Y yo no lo podía creer, después me lo contó el productor también. Me dice, sí, así fue. Y entonces ese día me invitaron a cantar en la cierre de campaña en el Obelisco, que fue inolvidable, ¿no? Yo creo que fue una cosa única, ¿no? Porque, bueno, es irrepetible ese momento, por las circunstancias históricas. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favor. Tenemos un estudio que se llama Obi-Wan y está relacionado directamente con Obi-Wan, sí, con Star Wars. Star Wars. Cuando George Lucas mostraba el guión de Star Wars, recibía sonrisas socarronas y comentarios burlones de todos, incluso de amigos. Brian De Palma se reía y le preguntaba, ¿qué es eso de la fuerza? Pero su amigo Steven Spielberg le decía que eso podía funcionar, y su otro amigo, Francis Ford Coppola, incluso le buscó un lugar donde hacerla. Cuando la película se estrenó, pocos estaban dispuestos a apostar un miserable $1 por ese western espacial. Al poco tiempo Lucas se hacía millonario, y la productora se lamentaba por haber firmado el contrato en el que le cedía los derechos de comercialización de los productos que se desprendieran de Star Wars. Pero hubo más. Lucas anticipó que todo formaba parte de una historia mayor. Una historia que incluso necesitaba una nueva tecnología de efectos especiales para desarrollarla. 28 años después, el mundo asistió al final de la saga y conoció el secreto que se oculta detrás de ese uniforme siniestro de uno de los villanos más importantes de la historia del cine, Darth Vader. Me gusta mucho Star Wars, soy un fanático de la saga. Me emociona muchas cosas de la saga. El final de la última se me saltan las lágrimas. Al final me parece tan extraordinario. Cuando llevan a los chiquitos, los llevan a cada uno de sus destinos distintos, para que después, como en una telenovela de los años 60, se junten. Me parece tan extraordinariamente bien encontrada la cosa. Yo supongo, muchas veces he pensado cómo lo ha hecho el tipo, ¿no? Yo supongo que habrá puesto, no creo que lo haya hecho él, todo creo que habrá puesto un autor para seguir a cada uno de los personajes. Yo creo que sí, porque si no, no le he encontrado puntos de falla, ¿no? Tiene muchas lecturas. La más fácil es que es una película de marcianos, ¿no? Pero no, yo creo que no. Yo creo que no es tan inocente como eso. Me parece a mí, qué sé yo, la historia del imperio y todo ese tipo de cosas, los rebeldes, es una historia que se repite. Jairo es quizá el mejor cantante argentino, aunque esto suene como titular de suplemento cultural dominguero. Es además de un artista complejo, que además pinta y se encuentra escribiendo una autografía, un tipo comprometido que es capaz de fijarse en el trabajo de una banda como Green Day. Me gustó sobre todo lo de American Idiot, me pareció increíble y es un grupo que desde el primer día que lo escuché me encantó, simplemente por eso. No sigo toda la música, pero sí me puedo encontrar, también una cuestión azarosa, encontrarme de repente con una canción o con un grupo haciendo zapping o escuchando la radio o escuchando un disco que traía mi hijo, uno de mis hijos, ¿no? En el caso de esto de Green Day no, lo escuché a ellos en la televisión, los vi en la tele, en un programa
estos de videos y demás, ¿no? Y me llamó la atención, sí, me pareció tan radical su postura, tan fuerte, ¿no? Que yo me puse del lado de ellos enseguida, así, me encantó, esa cosa tremenda, ¿no? En este momento quiero decir que tenemos todos una relación tan tirante, digamos, con ciertos aspectos de la sociedad norteamericana, que ese tipo de cosas, cualquier tipo de canción o de obra en ese sentido, enseguida nos sale por los poros, ¿no? Y es así. Tengo una relación con la pintura como gran seguidor de la pintura, admirador de la pintura y como pintor. Me gusta mucho pintar. ¿Tenés como una carrera de pintor? Yo creo que voy a ser un viejo pintor uruguayo, porque pinto mucho en Uruguay. Así que voy a ser un cantante argentino, un recordado cantante argentino y un vigente pintor uruguayo. Sí, un artista rioplatense. Yo creo que la pintura, la escritura, en fin, todo ese tipo de cosas que yo practico, a lo mejor, por supuesto, no con el mismo rigor y la misma asiduidad que puedo hacerlo con la música, pero yo creo en eso, que son distintas vías de expresión, ¿no? Que tenemos los artistas. Conozco muchos casos de artistas que se manifiestan de distinta manera, ¿no? Son actores y además escriben, o son músicos y además pintan, que es ese tipo de cosas, ¿no? La Mona, sí, no lo conocía personalmente, pero quería invitarlo a cantar porque él es un símbolo de Córdoba, o por lo menos es un símbolo de una parte de Córdoba, muy importante. Y sí, se me ocurrió hacerlo cantar en francés. En realidad no es cantar en francés, es cantar en frampañol, ¿no? Y era cantar una canción, una carta que me había escrito Daniel Salzano a París, en frampañol. Pero eso no lo atemorizó para nada, le encantó la idea, le gustó, se aprendió la letra, por ahí transformaba algunas palabras. Por ejemplo, que decía cuando las chichis bailan el cancán, él decía cuando las chichis bailan en cancán. Pero para él no existía la danza, pero sí existían las medias, ¿no? Y entonces vino y la verdad es que me conmovió la forma en que él vino al teatro. Primero me comentó que él nunca había entrado a ese teatro, que era ese teatro clásico de Córdoba, el Teatro Libertador, que era el viejo Rivera Indarte, ¿no? Un teatro bien clásico, donde toca la orquesta sinfónica, donde se dan óperas y esto, otro. Entonces él nunca había entrado al teatro ese. Y es más, me dijo, a veces me ha tocado pasar por el teatro, cuando la gente salía de alguna ópera o de algún concierto, y me he tenido que cruzar de vereda, porque me daba miedo que me dijeran algo. O sea que tenía una relación muy tirante con el teatro. Bueno, y antes de salir a cantar, tenía miedo de salir. Me decía, no me van a querer, decía, no van a querer saber. Una ovación cuando entró. Cuando yo dije La Mona Jiménez, Carlos La Mona Jiménez. Y aparte cuando entró, y La Mona Jiménez es alguien que, bueno, como a todos los artistas nos pasa, ¿no? Pero en él yo lo noté muy fuerte eso. Resintió el aplauso y se agrandó Chacarita, ¿no? Fue impresionante. Y la canción la hizo maravillosa, impresionante. Me contagiaba a mí, ¿no? La cosa, ¿no? Pero es muy divertida la canción, ¿no? ¿Qué quiere que cante un pedacito? Dice, mi querido amigo, c'est vrai qu'en París se va a los bistros a comer paté o a beber pastis. C'est vrai, igualement, que en el cabaret se dice hola la cuando las chichis bailan el cancán. Ahí donde dijo en cancán. Ferroviario es una canción, una simple canción, que reivindica ciertos sentimientos que tenemos los que alguna vez hemos tenido de alguna manera u otra que ver con el ferrocarril, que somos muchos en Argentina, ¿no? Eso que ha sido una de las corporaciones más preeminentes de la Argentina, que estaba ligada al progreso y que estuvo después ligada a la decadencia, en fin, todo ese tipo de cosas no son detalles para gente como yo, por ejemplo, que soy hijo de ferroviario, ¿no? Y esta canción surge en su estructura, como una canción de protesta. Es una canción ¿viste las viejas canciones de protesta?
las viejas canciones de protesta, bueno, surge como eso. Y este disco tiene, el disco de Ferroviario, 3 o 4 temas así, pero que salieron de una manera espontánea, así, ¿no? Y al lado de eso hay otro tipo de temas, pero bueno, el tema que sobresalió por las razones que sea, seguramente porque tocaba a mucha gente, quiero creer, fue la historia del Ferroviario. Son historias en realidad, ¿no? Desde que compongo con Daniel Salzano, lo que hacemos es contar historias, ¿no? Entonces hay historias que calan más profundamente que otras, hay historias que están más relacionadas con la realidad común, digamos, el más común de los mortales, ¿no? Hay otras que son un poco más mágicas, más ligadas a los artistas o al mundo de los artistas, ¿no? A ver, un pedacito del Ferroviario, a ver. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Muchas gracias. Il prenait le train du sud chaque soir sans habitude. Il peignait des enfants noirs chaque jour sur le trottoir. Il changeait sans le savoir la couleur de la négritude. Il chantait le goût obscur d'une amère